Bueno, pues muy buenos días tengan ustedes. Como siempre, un gran placer estar aquí en el ITAM, en mi alma mater, en este evento pues que ya se ha vuelto bastante tradicional. Pues realmente lo que haré pues es concentrarme en los asuntos que tienen que ver con la política monetaria, una vez que yo entiendo que el subsecretario ya les dio un repaso sobre las perspectivas de la economía, digamos, en un ámbito más amplio. Entonces, como ya dije, empezaré haciendo un breve repaso de qué se hizo en política monetaria en el año 2014, qué sucedió con la inflación en 2014 y después cuáles son las perspectivas para el año 2015. Realmente 2014 fue un año bastante importante para la conducción de la política monetaria, digamos un poco tomando esta introducción que hizo Benito, digamos realmente en el progreso, en la estabilidad y en lograr resultados sólidos en materia de estabilidad financiera. Yo creo que uno de los principales logros ha sido pues bajar la inflación y poderla mantener a niveles bajos y relativamente estables por los últimos, digamos, 10, 15 años. Obviamente eso ha sido labor de coordinación entre los diferentes instrumentos de política económica, pero sin duda la política monetaria y también la fiscal han sido claves para este logro. Realmente a principios del año anticipamos que la inflación se ubicaría por arriba de 4% en una buena parte del año, si no es que en toda, en gran medida debido a las reformas tributarias que se implementaron. Como ustedes saben, bueno, suben los impuestos, suben los precios y ese es un efecto de una vez por todas. Y realmente en ese entorno lo que tiene que cuidar el Banco Central es que no se crean efectos de segundo orden, es decir, que ese movimiento en precios relativos no afecte la dinámica de inflación y no se generalicen los aumentos en los precios. Entonces realmente lo que nosotros esperábamos es que el efecto fuera transitorio, ¿no? Y que de esa manera no se afectara la dinámica de la inflación. Por otro lado, pues esperábamos un crecimiento económico que iba a venir acelerándose. Ahí quizá tuvimos un crecimiento menor al esperado, bueno, sin duda menor al esperado. Y por otro lado teníamos como consideración muy importante que en los mercados financieros había la posibilidad de volatilidad, más que nada derivado del proceso de normalización de la política monetaria. Realmente, ¿qué sucedió con respecto a estos diferentes puntos? Por un lado, sí se dio obviamente el impacto de una vez, casi de una vez por todas en inflación. Las medidas fiscales, sobre todo las del IVA, generaron aumentos importantes en los precios en la zona fronteriza, también los impuestos específicos a productos. Sin embargo, lo que vimos es que pues este efecto ciertamente fue de una vez por todas y no se generalizó, es decir, no generó efectos de segundo orden y no contaminó ni la dinámica ni las expectativas de inflación. Por otro lado, como el crecimiento económico fue menor al esperado, pues eso nos dio una circunstancia donde había mayor holgura en la economía y por lo mismo, pues eso fue también más proclive a tener un entorno inflacionario más cercano a lo que el Banco de México quería.
Con respecto a la política monetaria externa, pues realmente lo que ha venido sucediendo es que poco a poco, sobre todo el Federal Reserve, ha venido quitando los diferentes elementos de su política monetaria tan expansionista. Sin embargo, lo ha venido haciendo con un paso un poco más lento de lo que uno podría esperar. Entonces, estos elementos proporcionaron un margen importante para que la política monetaria pudiera ser utilizada como herramienta contracíclica. Es decir, esto quiso decir que pudimos bajar la tasa de interés de referencia. Esto ya lo habíamos hecho en la segunda mitad del año 2013. Esto no quiere decir que el Banco de México tiene un objetivo diferente al de procurar la estabilidad de precios, la convergencia del 3%. Sin embargo, lo que quiere decir es que la Junta de Gobierno, una vez analizado el entorno que acabo de describir de manera muy somera, consideró que es muy probable que haya una convergencia en la meta del Banco de México del 3% a un nivel de tasas de interés más bajo, ¿no? Realmente el objetivo del banco se tiene que cumplir de la manera más eficiente, es decir, con el menor costo en términos de actividad económica. Entonces, si podríamos converger al 3%, como pienso que lo podemos hacer, lo debemos hacer a las tasas de interés menores posibles, ¿no? Y realmente eso fue lo que nos estimuló a bajar las tasas de interés el año pasado y también en la segunda mitad del antepasado. Esto es, creo que, muy significativo precisamente por eso, porque hay credibilidad en el Banco Central, hay credibilidad en el anclaje de las expectativas y eso pues le ha dado instrumentos al país para enfrentar diferentes circunstancias en el ambiente económico. Ahora, un poco eso era lo que estamos esperando. Hoy, vamos a ver qué ha venido pasando, qué pasó con la inflación del año 2014. Hoy se anunció precisamente la inflación, fue 4.08. Estas rayas que ven horizontales, pues eso lo que básicamente está representando es el objetivo que tiene el Banco de México, un objetivo puntual de 3%, con una banda de tolerancia de más o menos 1%. ¿Por qué esa banda? Bueno, porque normalmente hay muchos ajustes en precios en economía, variaciones en precios relativos, que normalmente pueden tener desviación, pueden generar variaciones en la inflación, pero que no sea sostenible, ¿no? Entonces, por eso se permite de hecho, muchos bancos centrales se permiten una especificación de su objetivo de esta manera, ¿no? La inflación general se comportó de esta manera, ¿no? Como ven, prácticamente en enero del año pasado nos subimos por arriba del 4%, después por factores de base de comparación bajamos por debajo del 4% y después subimos un poquito, pero realmente estamos prácticamente en el techo el objetivo del Banco de México. Ahora, para el análisis del proceso de la inflación es muy importante también hacer la distinción entre aquellos precios de bienes y servicios que responden a la política monetaria y aquellos que pues por diferentes razones no responden o cuando menos no responden con la misma velocidad, ¿no? Y por eso se hace la distinción entre lo que es la inflación subyacente, que es básicamente un porcentaje muy alto del índice, entre 70 y 80%, que más que nada son todos los bienes y servicios cuyos precios están libremente determinados, y la no subyacente, que son, por ejemplo,
bienes y servicios cuyos precios los determina el Estado, ¿no? Y que es por consideraciones diferentes a la oferta y a la demanda y a las condiciones, cuando menos monetarias, y también ahí metemos a los precios agropecuarios, más que nada porque ellos responden fundamentalmente a factores climáticos y de hecho fuera del control de la política monetaria en mucho tiempo. Entonces, si vemos, por ejemplo, la subyacente, que es aquella que captura la gran mayoría de bienes y servicios que entran dentro del índice, pues de hecho estamos muy cerca de la meta del Banco de México. De hecho, la cifra de cierre fue 3.24%. Estuvimos en el pasado hemos estado un buen tiempo por debajo del objetivo del 3%, ¿no? Y eso pues de alguna manera ilustra que la política monetaria pues ha sido más o menos adecuada con respecto a la obtención del objetivo del 3%. Realmente lo que más ruido nos mete es la inflación no subyacente, que esto es lo que pasa, ¿no? Eso obviamente pues le mete un hándicap muy importante al Banco Central, y sobre todo pues lo más complicado de esto es que pues de alguna manera esta serie es bastante impredecible, ¿no? Sin embargo, con algunas decisiones que ha tomado recientemente el gobierno federal, nos va a ayudar a que la inflación no subyacente esté mejor comportada. De hecho, uno de los objetivos que debería tener la política agropecuaria en el país es disminuir la volatilidad de los precios. Y yo pienso que hay políticas públicas que realmente se podrían implementar para bajar esa volatilidad, porque yo creo que además tendría un beneficio social muy importante, porque los que más sufren precisamente esta volatilidad son la gente de menores ingresos, y sería muy complementario a otros programas que tiene el gobierno, como por ejemplo el abatimiento del hambre. Realmente en estas siguientes gráficas lo que quiero mostrarles es cómo en mercancías, pues las que respondieron realmente dieron un brinco muy pronunciado en enero del año pasado, fueron las que se vieron afectadas por las medidas tributarias. Eso se ve mejor en la lámina del lado derecho, donde por ejemplo los refrescos y el pan dulce fueron sujetos de impuestos, de mayores impuestos, sí subieron muy rápidamente, y después se estabilizaron, mientras otros bienes como por ejemplo la tortilla o el pan blanco, que no tuvieron impuestos, pues realmente no tuvieron alzas en el precio y se comportaron bastante bien durante el año. Entonces esto quiere decir que sí fue un cambio en precios relativos, pero que obviamente impactó la medición de la inflación, pero eso no se generalizó, no afectó la formación de precios en la economía, y eso pues es seña de credibilidad precisamente del anclaje de las variables nominales en la economía. Lo mismo sucede en servicios. Aquí se ve los servicios pues no se vieron afectados por los impuestos, y aquí no se ve un cambio de tendencia en el comportamiento de los diferentes precios de servicios, ¿no? De hecho, la parte más interesante, que es algo que quiero comentar también un poquito más adelante, es la parte de telefonía, ¿no? Que se ve que tiene una gran variabilidad, pero sin embargo en lo que vaya al cierre del año pasado, los precios de telefonía móvil y el agregado de telecomunicaciones ha registrado una caída en precios de 14.5%, lo cual es bastante bueno y es una seña clara de que la reforma en telecomunicaciones sí está funcionando, es decir, ha generado más competencia y menores precios. Aquí vemos pues realmente lo que digo, el dolor de cabeza que tenemos, ¿no?
que es la gran volatilidad de los diferentes precios. Vemos la volatilidad de los precios agropecuarios. En algunas ocasiones frutas y verduras son las que nos generan los principales problemas. Ahorita, por ejemplo, tenemos el tema del jitomate, pero por otro lado también los pecuarios han tenido un comportamiento también poco conveniente para la inflación. En la lámina del medio se muestra el precio de la carne, se ve que pues de alguna manera esto responde también a los ciclos de este tipo de commodity en el mercado internacional. En Estados Unidos ha subido mucho el precio, entonces México exporta más carne y eso sube los precios localmente. Entonces, bueno, pues estos son factores que siguen procesos que es muy difícil controlarlos con la política monetaria, ¿no? Pero bueno, de todas maneras tenemos que vivir con ellos. Ahora, en la lámina del lado hasta derecho son todas las tarifas y precios establecidos por el gobierno. Y ahí se ve que ha tenido un comportamiento más favorable recientemente. En 2013 hubo un aumento muy importante en diferentes tarifas de servicios y derechos públicos. Eso ya no se repitió en el año 2014. Y por otro lado, si bien en el tema de las gasolinas la Secretaría de Hacienda mantuvo un desliz bastante acelerado durante el año, hay la excepción de la zona fronteriza, en la cual por factores de arbitraje en una franja de la frontera se establece un precio de gasolina similar al de Estados Unidos, y con la caída en el precio del petróleo y de la gasolina en Estados Unidos ha caído mucho, y eso también ha generado que caiga la gasolina en las zonas fronterizas del país, y eso obviamente ha ayudado a que esa parte de los bienes, de que los precios de ese componente de la inflación no subyacente, pues se comporte mucho mejor. Entonces eso es lo que pasó en 2014. Ahora me gustaría pasar a las perspectivas de la inflación para 2015. Digamos, ya les había dicho que cuando el Banco de México tomó sus decisiones de política monetaria, pues lo hacemos obviamente con un horizonte hacia adelante. ¿Por qué? Porque la política monetaria no tiene un impacto inmediato sobre el proceso de inflación. El proceso de transmisión de la política monetaria tiene sus rezagos, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos que actuar mucho con base a cuáles serían las presiones inflacionarias que esperamos hacia adelante. Ya desde hace un tiempo, y esto lo hemos venido reportando en nuestros informes de inflación, esperábamos este comportamiento que se muestra en esta lámina, que es esta gráfica de abanico, que es el resultado de la simulación a través de modelos con muchas iteraciones, ¿no?, para identificar cuáles son los escenarios más plausibles, ¿no? La parte roja más intensa, esos, digamos, son los escenarios más factibles, ¿no? Entonces aquí se ve con bastante claridad cómo nuestras estimaciones indican que hacia mediados de este año la inflación debería de estar convergiendo al 3%. Obviamente siempre pueden haber sorpresas, ¿no? Siempre hay riesgos y el Banco Central tiene que estar muy pendiente a ello, ¿no? Pero digamos, con la información que tenemos hasta el momento, pues nos lleva a esta gráfica. Por eso, precisamente, redujimos las tasas de interés en su momento, porque pensamos que con una alta probabilidad los diferentes aspectos que afectan la inflación nos podrían dar un escenario como el que aquí se presenta. ¿Por qué esperamos que esta convergencia al 3%? Bueno, primero por una razón muy lógica, que es de que al ya pasar el año, el efecto aritmético en la medición de la inflación del impacto de las medidas tributarias desaparece, ¿no?
Por eso es un cambio de precios relativos, es un cambio de una vez por todas, y pues realmente cuando no se generaliza la variación de precios, pues no hay mayor inflación y por lo tanto la política monetaria no debe responder, ¿no? Entonces ese va a ser un factor muy importante que se debe de reflejar en una caída muy importante de la inflación para el mes de enero. Por otro lado, también estamos teniendo la disminución en precios de telecomunicaciones, más allá de la competencia. También ustedes saben que por ley a partir del 1 de enero ya no se va a cobrar por las llamadas de larga distancia. Por otro lado, una parte importante que nos generaba a nosotros un reto muy significativo en la convergencia al 3%, era que el deslizamiento de las gasolinas y de todos los energéticos fósiles, ¿no? Y que también afectaba a la electricidad, venían ajustándose a tasas bastante por arriba del objetivo de la inflación. Sin embargo, el gobierno se comprometió y lo hizo, se quedó en la ley de ingresos, a que la inflación se ajustara en línea con la inflación esperada, y de hecho el ajuste fue menor, fue de solo 1.9% en enero, y ya las gasolinas se van a mantener fijas por el resto del año. Entonces obviamente ese va a tener un factor, va a tener un impacto muy importante con respecto a la inflación. También se anunció una disminución de las tarifas de electricidad, que también de alguna manera se justifica por la caída del precio de los hidrocarburos, porque una parte importante de la electricidad en el país se produce con combustibles, ¿no? Y por otro lado, pues todavía prevalece holgura en la economía. Ya mencioné que el año pasado el crecimiento es muy probable que sea, bueno, el Banco de México tiene un objetivo entre 2 y 2.6%, ¿no? La Secretaría de Hacienda por ahí está también. Entonces, es un crecimiento bastante más bajo del que se tenía anticipado y ciertamente por debajo del potencial de crecimiento de la economía. Entonces eso ha hecho que la brecha del producto se mantenga negativa y que perdure. Entonces eso obviamente implica que no hay presiones sobre la inflación viniendo por la demanda agregada. Y por último, bueno, pues también está la postura de la política monetaria, la cual por el momento parece ser que ha sido adecuada, pero la Junta de Gobierno ha sido muy reiterativa de que la ajustaremos en caso de que haya probabilidades de que nos desviemos del patrón de convergencia que ya les señalé. Mostrando un poquito más detalle, aquí se ve cómo los precios de la gasolina pues van a tener variaciones que pues van a estar de hecho por debajo del 2% hacia finales del año. La electricidad también se espera que tenga un comportamiento bastante favorable, el gas doméstico. Entonces todo el componente energético de pasar a ser un lastre muy importante sobre la inflación va a ser un factor que nos va a ayudar bastante en la convergencia. Y después obviamente pues el tema de las tarifas de larga distancia también van a tener un impacto bastante favorable. Ahora, este es, digamos, por decirlo así, el escenario central, ¿no? Que pues parece ser que es bastante, obviamente es bastante favorable. Sin embargo, pues en el banco sabemos y ustedes saben que puede haber sorpresas, hay riesgos, hay fenómenos que pues si se mueven en diferentes direcciones pues pueden afectar la dinámica de la inflación. Entonces tenemos que estar muy al pendientes de ello. Y entonces pues me gustaría de alguna manera pasar a comentar pues cuáles son los riesgos que podrían hacer que nos desviemos de este escenario que les acabo de presentar.
Algunos riesgos provienen del entorno externo y otros del entorno interno. Empezando por el externo, y sé que el subsecretario les dio una explicación muy amplia de la economía mundial, simplemente aquí quiero apuntar que si bien podría haber un crecimiento ligeramente más alto el año que entra en la economía mundial, este sería por un monto muy pequeño. Ciertamente el mundo sigue creciendo en tasas muy por debajo de su potencial, tanto los países avanzados y, como se ve aquí, las expectativas para los países emergentes se ha venido corrigiendo a la baja. En la lámina del lado izquierdo es como ha venido evolucionando el pronóstico de crecimiento del PIB para 2014 y en la derecha para 2015, ¿no? Entonces, sí se ve un crecimiento, digamos, un poquito más alto de la economía mundial, pero no mucho mayor, y después de expectativas de una recuperación muy importante por los emergentes, pues esa expectativa se ha mitigado un poco. Y en términos de los avanzados, pues sí hay una expectativa un poco más favorable, pero eso sobre todo se debe a las mejores perspectivas de la economía de los Estados Unidos, que eso nos debe beneficiar a nosotros. Pero si realmente queremos ver el tema de precios, pues realmente no se perciben presiones inflacionarias provenientes del exterior. Realmente estamos viendo que en las economías avanzadas, sobre todo, que son las que más influyen en los precios internacionales, pues de hecho prácticamente en todas las zonas importantes los precios, la inflación está por debajo de los objetivos de los bancos centrales, y de hecho si vemos el caso de la zona del euro y de Japón, tenemos esas dos grandes zonas, una zona, la zona del euro y Japón, en la cual el objetivo principal es crear inflación y evitar una deflación. Entonces ahorita tenemos la economía japonesa pues realmente implementando políticas monetarias extremadamente agresivas, con un gran riesgo, yo diría, y la zona del euro, pues más que nada el debate ahorita es si caen o no en deflación. De hecho, la cifra de variación de precios de diciembre fue negativa. Entonces, el punto es realmente, obviamente esto viene acompañado de un crecimiento económico muy bajo. Entonces, realmente el gran reto en muchas de estas economías avanzadas es cómo evitar la deflación y cómo entrar en un proceso de crecimiento económico mayor. Estados Unidos iba a crecer más, sí es, digamos, obviamente el punto que más destaca, pero por otro lado también Estados Unidos sigue creciendo por debajo de su potencial, la inflación está bastante estable, la caída en el precio del petróleo, que ahorita voy a entrar a ello, también les va a ayudar en términos de la inflación. Entonces no se ve que haya una gran presión de inflación por el sector externo. De hecho, en esta gráfica, un mecanismo de transmisión de las presiones inflacionarias del exterior es el precio de los commodities, de las mercancías, y aquí se ve cómo pues realmente muchos de ellos han tenido una tendencia a la baja, ¿no? Ciertamente los productos agropecuarios, los materiales industriales, los productos mineros, digamos, y bueno, obviamente lo que ha destacado mucho más es la caída tan abrupta en el precio de petróleo, ¿no? Que aquí se ve muy claramente. Esto es un poco más que una historia de simple demanda, no es como en el 2009, que con la gran recesión cayó la demanda y eso después generó un rebote rápido en el precio del petróleo. Aquí también hay parte de esto, es una historia de oferta, ¿no? Realmente ha aumentado la oferta mundial y eso ha afectado los precios, y por lo tanto pues se prevé una recuperación, digamos, gradual a niveles mayores, ¿no? Pero esto sí es un shock importante. Ahora, ¿cómo le pega el precio del petróleo a la inflación, muy en particular?
Bueno, realmente desde un punto de vista directo, si esto quiere decir que los precios se van a mantener por debajo, digamos, alrededor de estos niveles, las gasolinas en las zonas fronterizas van a seguir estando bajas y podrían incluso bajar aún más, ¿no? Entonces eso va a ser un factor que debe de contribuir a precisamente que la inflación sea menor. Por otro lado, también esta caída del precio del petróleo ha tenido un efecto sobre el tipo de cambio, eso lo vamos a ver más hacia adelante, y eso, bueno, pues ciertamente la depreciación del tipo de cambio podría tener un impacto sobre la inflación. Entonces, sin duda, este es un factor que nosotros seguimos con mucho cuidado. Seguramente el subsecretario les mencionó cuál es el balance del efecto de los precios de petróleo sobre las finanzas públicas. La cobertura fue nuevamente muy oportuna. Eso nos debe de aislar bastante en el año 2015. También desde el punto de vista de la balanza de pagos lo haría porque pues la compensación que vamos a obtener va a ser en moneda extranjera, entonces esa va a ser un ingreso, sobre todo esto se registraría por la cuenta de capitales, entonces el impacto sobre la balanza de pagos no sería muy significante. Sin embargo, bueno, pues sí, la caída en el precio del petróleo, queda la pregunta qué sucedería en el año 2016. La Secretaría de Hacienda ha reiterado que está muy comprometida con su objetivo fiscal, que es multianual, ¿no? Y bueno, la otra pregunta es qué impacto podría tener esto sobre la implementación de la reforma energética. Digamos, no la implementación, sino el apetito de participar en México, que yo creo que debe ser alto, ¿no? Pero esa es una cuestión que todavía está ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese es un factor de riesgo que tenemos que tener en el radar y sobre todo, pues, cómo afecta esto el comportamiento del tipo de cambio y cómo podría eso eventualmente afectar la inflación. El otro riesgo importante que existe viniendo del exterior, pues es las políticas monetarias divergentes entre las principales zonas económicas del mundo, ¿no? Dada la sincronía en los ciclos económicos y en las condiciones económicas, en Estados Unidos se está anticipando bueno, de hecho la economía ya se está recuperando de manera bastante sólida. Realmente el FED ya está en condiciones, cuando menos estará durante el año en condiciones de continuar retirando los elementos de impulso monetario tan agresivos que implementó después de la crisis de 2009 y muy en particular lo que ahora tocaría es que empezara a subir su tasa de referencia de niveles cercanos a cero a niveles, a mayores niveles, ¿no? Obviamente esto es un tema que ya se ha anticipado bastante en el mercado, de hecho los mercados ya han reaccionado en parte a estos fenómenos. Esto puede afectar la asignación de capitales en el mundo realmente, y esto podría también generar una mayor volatilidad en el mercado cambiario, ¿no? Y digamos es clara la asimetría porque pues en Japón y en Europa pues más que nada la expectativa hacia adelante es incluso de que busquen elementos para hacer más holgadas las condiciones monetarias. Esto se ha reflejado en una depreciación generalizada del dólar contra prácticamente todas las divisas del mundo. Hay un índice que se llama el DXY, que es el que está hasta el lado izquierdo. Ahí muestra esa gran apreciación que ha tenido el dólar y eso obviamente ha tenido como contraparte una gran depreciación que ha dado en la zona del euro y en el yen, y también esto se ha reflejado en depreciaciones de monedas
de países emergentes. Aquí México se ve como también, obviamente nuestra divisa se ha depreciado menos que muchos otros países emergentes. Eso quiere decir que todavía hay, digamos que ha habido diferenciación, y parte importante de esa diferenciación ha sido porque hemos mantenido un marco macroeconómico sólido, y será muy importante que lo sigamos manteniendo hacia adelante. Pero de todas maneras esto deja claro que las condiciones monetarias del exterior, sobre todo en Estados Unidos, podría generar volatilidad en el tipo de cambio y muy en particular afectar el valor del peso, ¿no? En esta gráfica se muestra cuál ha sido el comportamiento reciente del peso. Aquí se han combinado el factor de la caída en el precio del petróleo, que se ve esa correlación, pero también detrás de eso está precisamente toda esta expectativa de ajuste en las condiciones monetarias en Estados Unidos. Ahora, una pregunta importante es, digamos, ¿cómo se transmite el movimiento cambiario hacia la inflación? Y ahí ha habido un cambio estructural también muy importante en la economía mexicana. Antes, pues básicamente la correlación era cercana a 1, ¿no? Digamos, antes estoy hablando hace 20 años o hace 15 años. ¿Por qué? Porque, pues, primero, todavía estamos en un régimen cambiario de bastante control, ¿no? Pues normalmente el tipo de cambio solo se movía en una dirección, y la política macroeconómica no tenía la credibilidad que ahora tiene. Últimamente, digamos, y hablando ya básicamente desde el inicio de este siglo, la relación entre la inflación y el movimiento cambiario es muy bajo, o sea, el pass-through es realmente muy bajo. ¿Por qué? Porque, por un lado, pues tenemos la autonomía del banco, tenemos la posibilidad de reaccionar a través de la política monetaria para mantener la inflación en línea, ¿no? Y también porque otras políticas macroeconómicas han ayudado a anclar a la inflación. De hecho, eso es lo que se quiere con un régimen de tipo de cambio flexible. De hecho, pues, parte de la depreciación que ahorita hemos visto, pues es una depreciación real, es una depreciación que responde a un shock externo bastante fuerte. ¿Cuál es ese shock externo? Es un fenómeno real, ¿no? Que es precisamente que una mercancía muy importante para nosotros pues ha sufrido una caída muy importante en su precio, ¿no? Entonces, por lo mismo, eso no se debería reflejar en la inflación, debería permitir una depreciación en el tipo de cambio real, y ese es parte del ajuste a esos choques que deben de estar presentes en la economía. Entonces, también parte de la labor del Banco de México es cuidar que ese proceso de ajuste se dé de manera ordenada y que realmente se dé ese ajuste en el tipo de cambio real sin afectar de manera fundamental a la inflación. De alguna manera, pues el mercado espera que esto suceda. Una cosa que ha sido bastante significativa es que el nivel de las tasas de interés de mercado no se ha visto afectada por esta depreciación tan importante que hemos tenido, y las expectativas de inflación que se reportan del lado derecho, que son de 2015, de mediano plazo, etcétera, pues siguen estando realmente muy estables. También el riesgo país, si bien ha aumentado un poco, ha aumentado menos que otros países emergentes. Entonces, bueno, pues esos son los riesgos que provienen del entorno externo. Ahora me gustaría irme a los del entorno interno. Realmente, aquí el punto más importante es si vamos a tener presiones sobre la inflación derivadas de la demanda agregada, ¿no? Aquí en la lámina, en la gráfica del lado derecho, presento lo que nosotros le llamamos la brecha del producto, que es la diferencia entre el PIB potencial y el PIB esperado.
Aquí tenemos las expectativas de crecimiento del banco para 2015 y 16, están entre 3 y 4% y entre 3, 2 y 4,2%. Y tomando pues los diferentes escenarios, se ve que lo más factible es que prácticamente durante todo 2015 y una buena parte de 2016 sigamos teniendo una brecha del producto negativa, lo que quiere decir que difícilmente vamos a tener presiones sobre la inflación provenientes de la demanda agregada, ¿no? Y digamos otro mercado que es muy importante porque también puede afectar las expectativas de inflación es el comportamiento del mercado laboral y de los salarios. Si bien ha habido un aumento muy importante en el número de trabajadores asegurados en el IMSS, la población ocupada no ha aumentado tanto, y lo que eso quiere decir es que las cifras del IMSS se están viendo, están reflejando algo que es bueno, ¿no? Que más gente en el mercado informal se está pasando al formal, ¿no? Y eso es lo que se ilustra en la lámina del lado izquierdo. Sin embargo, vemos que la tasa de desempleo todavía sigue relativamente alta, digamos con una gradual tendencia hacia la baja, pero tenemos niveles por arriba de antes de la crisis, y la masa salarial y el ingreso promedio real no está aumentando con la velocidad que sería deseable. Los costos unitarios de la mano de obra no están aumentando, entonces realmente no se están previendo mayores presiones inflacionarias por el lado del mercado laboral. Entonces, en balance, yo les diría, o más que en balance, realmente haciendo un esfuerzo de resumen, ¿no? Yo diría que en 2015 es factible que se presente un entorno internacional complicado para la economía mexicana, con la caída del peso del petróleo y la posibilidad de otros choques derivados del cambio en la política monetaria, sobre todo de Estados Unidos, y la posibilidad de que haya algún contagio de algunos otros países emergentes que estarían en peor circunstancia de nosotros, pero sin embargo eso también podría ser un factor de contagio, dado que muchas veces los títulos de países emergentes se comercian como una clase de activos, y muchas veces no hay esa distinción. Entonces esto lo que realmente implica es que el Banco de México le tiene que prestar mucha atención a todo lo que va a estar pasando en el entorno externo para la conducción de la política monetaria. Y por otro lado, en el sector interno, pues ahí no se espera tantas presiones, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía el crecimiento va a estar por debajo del potencial. Aún si crece mucho más que el potencial, todavía el nivel del producto va a estar por debajo del potencial, entonces eso va a limitar las presiones de la inflación, y también hay holgura en el mercado laboral. ¿Qué implica esto para la política monetaria? Bueno, pues realmente la Junta de Gobierno tenemos como escenario central que ya les presenté, donde estamos esperando esta convergencia al 3%, ¿no? Donde ya les expliqué cuáles son los factores que nos hacen pensar en ello. Sin embargo, tenemos que estar muy al pendientes de los diferentes riesgos que se podrían materializar. Obviamente nos vamos a fijar mucho en cómo se va a ir desempeñando la inflación, y sobre todo cómo se comportan las expectativas. Obviamente es importante que estén ancladas hacia el mediano y largo plazo. En este sentido, vamos a tener que estar muy vigilantes de la postura monetaria relativa de México frente a los Estados Unidos, ¿no? Es decir, yo diría, digamos, obviamente si suben mucho las tasas de interés en Estados Unidos, pues nosotros las tasas de interés en pesos también tendrían que subir, ¿no? Y también tenemos que estar muy al pendientes a la evolución del grado de holgura de la economía mexicana, también para no vernos sorprendidos, ¿no?
Todo esto con el fin de asegurar la convergencia de la inflación a la meta del 3%, ¿no? Realmente no podemos descartar periodos de mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales, ¿no? Ese es un punto que, reitero, va a ser muy importante y precisamente por un entorno externo complicado, eso exige que las autoridades fiscales y monetarias estén muy atentas a preservar fundamentos macroeconómicos sólidos, ¿no? Y esto en particular para el Banco de México, pues implica que tenemos que tener agilidad en ajustar nuestro nivel de tasas de interés si vemos que el patrón esperado de la inflación se desvía de el que ya les mostré, ¿no? Y de hecho, ante, pues yo diría ya, la inminencia del aumento en las tasas de interés en Estados Unidos, hay una alta probabilidad que las tasas de interés en México tengan que aumentarse este año. Y bueno, también, también es muy importante, ya no me puede regresar, pero, es muy importante pues que haya una implementación adecuada de las reformas estructurales, que éstas empiecen a tener efecto. Más que nada eso debería generar un aumento en el PIB, pero también en el PIB potencial. En la medida en que haya un PIB potencial, pues obviamente eso permite que haya un crecimiento económico mayor sin generar presiones inflacionarias. Muchas gracias.